¿Qué entidad atrapada en las profundidades del espacio ha encontrado una vía de comunicación a través de la tecnología humana del Icarus? ¿Por qué los patrones infernales en las pantallas parecen estar diseñados específicamente para interactuar con la mente de Julián y no solo con las máquinas? ¿Qué significa el susurro que Julián comenzó a escuchar dentro de su propia cabeza mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana, es el inicio de una verdadera historia de terror, un descenso a los abismos del terror cósmico, donde la ciencia se topa con lo inexplicable. Si crees que estás preparado para enfrentar la mayor pesadilla de Julián Turner, no te muevas, porque lo que se comunicó con él esa noche no tiene piedad. Dale like si te atreves a escuchar, suscríbete para no perderte el desenlace y prepárate. La historia comienza ahora. Julián Turner se quitó los audífonos de diadema que solía llevar, distraído, sin saber que aquella noche todo cambiaría y se tendría que enfrentar a la mayor pesadilla de su vida. El joven se apartó un momento de la consola, exhausto. Se frotó el rostro con las manos, confundido. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Era siempre difícil saberlo. El Icarus estaba diseñado precisamente para eso. En cada rincón, docenas de luces LED iluminaban hasta el más diminuto recoveco, además de no tener ventanas ni contacto directo con la luz del sol. Debían ser más de las 8 de la noche, pensó Julián. Respiró, tratando de ignorar el perpetuo zumbido de las máquinas que trabajaban día y noche. Era la razón principal para nunca quitarse los audífonos, pero no había otra cosa. Esos superordenadores funcionaban para analizar patrones, desentrañar secretos y adentrarse en las profundidades del cosmos. Las noches en ese lugar eran siempre iguales, monótonas, repetitivas, embargadas por el fuerte olor del ozono y otros químicos, tanto que parecía más un hospital que un centro de análisis astronómico. Pero algo esa noche era diferente. Algo estaba a punto de cambiar en la monotonía del lugar. Justo en ese momento se desató la tormenta. Un extraño ruido emergió de las computadoras e inundó con fuerza los auriculares de diadema de Julián. Era un ruido blanco áspero, seco, con una frecuencia e intensidad que llamaban la atención. Era como si cientos, quizás miles de agujas rasparan al mismo tiempo en una alfombra o en un tapete. Julián se quitó los auriculares y jadeó, sorprendido. Miró los monitores, buscando algo que justificara el sonido tan extraño, pero nada en la enorme pared de números e indicadores le mostraban nada fuera de lo común. Pero él sentía una incomodidad muy dentro de su ser. Sabía perfectamente que el universo no sonaba así. La serie de acontecimientos siniestros no había hecho nada más que comenzar. La intensidad del sonido creció, desproporcionada, hasta tal punto que Julián podía escuchar el extraño aquelarre, incluso sin tener los auriculares alrededor de su cabeza. Dio un nuevo vistazo a la consola de mando. Las ondas en el aparato, normalmente suaves y armónicas, se habían transformado en un pandemonium, una extraña combinación de picos irregulares, fracturas que parecían cicatrices antiguas en la piel del ser espectral. Julián miraba las gráficas, atónito, sin poder entender lo más mínimo que era lo que pasaba, ni cómo frenar aquella pesadilla, hasta que, para su infortunio, se dio cuenta de que las formas de esos picos y grietas no eran aleatorias, sino que seguían un patrón muy definido, con su propia cadencia infernal. La tensión y el nerviosismo crecían en el Icarus. Julián cerró los ojos y respiró profundo. El sonido de los auriculares seguía martillando en sus oídos, con una aspereza metálica repitiéndose en intervalos definidos, como marcando el ritmo de una danza espectral. El aire en la sala se volvió más denso de repente. Julián sintió cómo la temperatura se desplomaba de pronto, y el olor penetrante del ozono volvía a agredir su nariz, intensificándose de forma inexplicable. El zumbido de los superordenadores cambió.
como si se adaptara a la nueva frecuencia del ruido que él escuchaba en sus auriculares. La sala en la que se encontraba se convirtió de pronto en un claustro, con una energía extraña, un lugar donde la reverberación se maximizaba, como si de pronto un eco del pasado se hubiera instalado allí. Julián abrió los ojos y miró alrededor. Las luces LED de los computadores parpadeaban con intervalos extraños, pero que, de algún modo, tenían sentido, reverberando junto con el sonido que ocasionaba todo. Las líneas rectas de las esquinas parecían curvarse, como si la arquitectura del lugar estuviera cediendo ante una fuerza impredecible. El sonido de los auriculares seguía intensificándose, de una forma totalmente desorbitada, degenerando en un chirrido metálico, un rugido gutural que emergía de algún lugar en lo profundo del cosmos. Julián sentía que el sonido la atravesaba por completo, destrozaba su mente y destruía sus pensamientos más profundos. Julián miraba a todos lados, aturdido, sin saber qué hacer. El corazón golpeaba tan fuerte en el pecho que le dolía, y sentía las manos entumecidas. Su respiración pesada le causaba malestar por el ozono, nublaba sus pensamientos y anulaba su juicio. Intentó manipular los controles de la consola, pero no había caso. Los enormes picos no paraban de crecer. Cada golpe rítmico de ese chirrido infernal le atravesaba más el cuerpo, lo inducía a la perdición. Trató de apagar la consola, desconectar el sistema, pero ya no respondía. Julián supo que lo que se comunicaba con él era algo poderoso, algo que estaba mucho más allá del conocimiento humano, de las peores pesadillas. En medio del chirrido metálico, entremezclado y casi difuminado, escuchó un sonido inconfundible, una voz que no provenía de los auriculares ni de los servidores, sino de su propia cabeza, y repetía una y otra vez la misma palabra: Julián, Julián, Julián.